16. En todos los sistemas de cables, en todos los números estamos en el 16. Y gracias también a los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un honor todos los que están entrando en este momento a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos, allegados y familiares que todos los días por el canal 16, por el canal 85 y por De Primera Mano RD estamos aquí. Hoy es noche de martes 20 de mayo del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, amigos míos, aspirar a la presidencia no es malo. Yo creo que uno de los ejercicios más bonitos es la política, porque a través del ejercicio político se pueden realizar las transformaciones tan necesarias en una sociedad. Yo siempre recuerdo el modelo brasileño de José Ignacio Lula da Silva. Una de las cosas que me llama la atención de Lula era que Lula, en su haber, cuando llegó a la presidencia aquella vez de Brasil, logró uno de los hitos más importantes: sacar a más de 40 millones de brasileños de la pobreza. Y eso se convirtió en un ejemplo para todos los países que de alguna manera u otra coincidíamos con Brasil, pero también para el mundo. Pero eso se logró a través del ejercicio de la política. Por eso digo que uno de los ejercicios más bonitos es precisamente ese, porque a través de eso usted puede cambiar la vida de la gente. Usted puede darle mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Pero también siempre he dicho que no todo el que se sueña con ser presidente puede ser presidente. Porque en el universo simbólico de uno, a veces uno tiene muchísimas imágenes, perdón, y pensamientos, y no necesariamente eso machea o está cerca de la realidad. Ahora mismo en República Dominicana, a pesar de que faltan más de 3 años para las elecciones, se ha desatado, si se quiere, una campaña de destiempo en los partidos políticos. En el PLD hay un activismo. Vemos a Francisco Javier, vemos a Abel Martínez, el otro día escuché que hasta Margarita quería aspirar, y vemos, por ejemplo, en el caso de Francisco Javier García, que está todos los días en una provincia y son muy activos en las redes sociales y esto y lo otro. Todo eso es en la búsqueda de la presidencia de la República. En el caso de la Fuerza del Pueblo, hemos escuchado a Leonel que aspire, hemos escuchado que quieren que el hijo aspire, y hay como un fervor. Ayer un dirigente dijo que el candidato de ellos era Leonel ya. Pero igual hemos visto en los partidos alternativos, por ejemplo, Carlos Peña de Generación de Servidores, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, tratando de hacerse visible, hablando de su propuesta como partido político. Vemos al cobrador, a Roque Espaillá, hablando también de su propuesta, criticando, persiguiendo lo corrupto. Vemos a Ramfi Trujillo, que anda con su partido. Pero lógicamente, el partido al que todo el mundo le presta más atención es el partido que gobierna, porque tiene hasta cierto punto el monopolio del control estatal, y las acciones de muchos de sus dirigentes son acciones más bien de funcionarios. Y hay como una mezcla entre la presidencia de la República
y el partido político, entre el gobierno y el partido político. ¿Qué está pasando? Miren, el PLD cometió un error garrafal y es que entendió que todos aquellos que administraban presupuestos podían ser presidentes de la República, o creyeron. En alguna ocasión incluso el liderazgo de ese partido se confundió y entendió que ser funcionario público era lo mismo que ser dirigente político, o que eso le daba la categoría para llegar a la presidencia. Y yo recuerdo en alguna ocasión escuchar al doctor Fernández, cuando era presidente del PLD, diciendo que el PLD era una fábrica de presidentes. O sea, que ellos tenían tantas personas, tantos aspirantes, tenían tanto potencial, que ellos podían poner una fábrica para ser presidentes. Pero se confundieron en lo siguiente. Ser funcionario público no te acredita para ser un candidato o un precandidato presidencial. Y ellos convirtieron a muchos de los que eran ministros del gobierno, lo quisieron convertir en precandidatos a la presidencia. Cuando se supo en el 18 que Danilo no iba, todos aquellos que eran funcionarios se creyeron la película de que podrían ser presidentes. Y lanzó su candidatura Amarante Baré, y lanzó su candidatura Andrés Navarro, y lanzó su candidatura Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Temístocle Montaz, Margarita Cedeño y hasta Gonzalo Castillo, que terminó siendo el candidato de Danilo. El difunto Reinaldo Pared Pérez también estaba allí. Pero ¿qué pasó con todos esos? A mí me llamó la atención un proceso que se dio, y fue que en el año 2019-18, Raúl Domínguez Trujillo, que no tenía partido, ni podía ser presidente por aquello de lo que dice la ley electoral, Raúl Domínguez Trujillo marcaba más que todos ellos juntos. O sea, usted juntaba la mayoría de candidatos del PLD y ellos juntos no llegaban a un 2 a un 3%. Sin embargo, Ramfi sin partido tenía un 8%. Y yo desde ese momento saqué una conclusión, y es que muchos en el PLD estaban confundidos entre manejo de presupuesto y liderazgo en la parte política. Confundieron directivos con dirigentes. Y por eso es que cuando fueron a la contienda de ese partido, un desconocido, pero con mucho dinero que le metieron, le ganó a todito, porque ellos no tenían base social. Y eso me llevó a la segunda conclusión a mí, de que para usted ser presidente o candidato presidencial, lo primero que usted necesita es ser un dirigente nacional. Se lo he dicho muchas veces. Si usted no tiene en la mayoría de los distritos municipales, de los municipios, de las provincias, usted no tiene a alguien que hable por usted, que diga, no, yo soy del equipo político de O'Neill, usted le falta para llegar. Y yo le pongo brevemente un ejemplo. Cuando Luis Abinader quería ser presidente de la República, primero le tocó ser candidato vicepresidencial en el año 2012. Perdieron las elecciones. ¿Qué hizo él? En el año 2015 compitió para ser precandidato en su partido y le ganó a Hipólito. Y salió provincia por provincia, Luis, a hablar de su proyecto, porque quería ser presidente. Provincia por provincia. Perdieron las elecciones en el 16, siguió de largo trabajando provincia por provincia, hablando de su proyecto, hablando del cambio, de la vaina. Hasta que en el año 2020, por las razones que sean, llegó a la presidencia.
Pero noten que él tuvo que ir rincón por rincón, primero como vicepresidente y después 2 veces como candidato presidencial, a que lo conocieran, a que lo vieran, hablar todos los días en la televisión, en los medios, dar su opinión sobre los temas trascendentales, hasta convertirse en un dirigente que la gente lo conocía en todos lados. ¿Qué pasó en el PLD? En el PLD pasó lo siguiente, que todos los que eran precandidatos estaban esperando heredar o la estructura de Leonel o la estructura de Danilo. No se dedicaron a darse a conocer y a construir un proyecto presidencial. Por lo tanto, como no eran dirigentes nacionales, cuando llegó el momento de que se hicieran las evaluaciones, un desconocido con mucho cuarto y que comenzó a recorrer y que Danilo, que sí tenía la estructura, se la comenzó a traspasar, le ganó a todos. Algo similar está pasando en el PRM. En el PRM me dicen a mí que hay más de 17 precandidatos. Imagínense ustedes, es una locura. Pero tienen la misma condición sine qua non que tenían los PLDistas, que están aspirando desde las posiciones. Aspira Yayo, aspira Wellington, aspira David, aspira Carolina, aspira Peñaguaba, aspira Guido, aspira Adolfo Pérez, aspira la vicepresidenta y faltan ahí un paquete de gente más. Furcal me dicen que aspiran, imagínense ustedes. Es verdad que hay que ver vaina. Entonces, mis queridos amigos, esas personas tienen una condición, que todos están en el tren gubernamental. Y por tanto, muchos de esos que son directivos en instituciones públicas se han confundido y creen que son dirigentes. 20 lambones, 3 secretarias, 5 guardaespaldas, un franqueador y se creen la película. Y creen que eso es suficiente para usted convertirse en presidente de la República, administrar una nómina pública. Y han olvidado que hay que construir una estructura de gente, de personas que a nivel nacional lo conozcan y estén emparentados con sus ideas. Ahora, ¿qué está pasando en el PRM? Que la mayoría de los que están aspirando están esperando heredar o la estructura de Hipólito o la estructura de Luis. Y están montados en esa película. Pero han olvidado que las instituciones públicas no te hacen a ti presidente. Porque si fuera así, Gonzalo hoy fuera el presidente de la República. Gonzalo administraba la institución más poderosa del país, que es el Ministerio de Obras Públicas. Y con todo y haber manejado más de 300.000 millones de pesos en el último año, con todo eso no pudo convertirse en presidente, con todo y el apoyo de Danilo, con todo y el apoyo de todo, no pudo. Porque usted necesita construir ideas y que en todo el país le conozcan para saber por lo menos qué cara es la que van a rayar. Ayer salió una noticia y yo entré en el razonamiento de por qué digo que los señores aspirantes a la presidencia tienen que deslindar entre si van a ser candidatos y van a administrar fondos. Porque en alguna ocasión dijo el teórico de Arroyo Cano, Danilo Medina, que era difícil diferenciar entre administración de recursos públicos, entre el dinero del Estado y el dinero de la campaña. O sea, usted como funcionario público se le hace difícil entender que una cosa es el dinero que usted administra del Estado y otra cosa es el dinero de la campaña. Entonces, cuando usted es ministro o director, usted usa la seguridad, los vehículos, el combustible y los favores que en esa institución usted le puede hacer, igual que cuando usted administra algo como la alcaldía del distrito. ¿Qué pasó con la señora alcaldesa? Bueno, sale un proyecto de una emergencia, un proceso de emergencia donde se asignan
2.000 millones de pesos a una empresa supuestamente previendo de que se va a producir una emergencia sanitaria. O sea, le asignan 2.000 millones de pesos a una compañía de recogida de basura. Y mucha gente se preguntó que dónde era que estaba esa emergencia, porque la gente no lo sabe. Y ha habido 1.000 maneras, han tratado de explicar ese proceso y no han podido explicarlo. Ahora, ¿por qué ha creado tanta suspicacia? Porque Carolina aspira a la presidencia. Ella en algún momento decía que ella no quería ser candidata porque ella quería salir a construir su proyecto, pero de que la convencieron y aspiró otra vez a ser alcaldesa. Porque las prácticas entre lo que usted hace como candidato y lo que usted hace como funcionario deja una línea muy pequeña que no se sabe diferenciar entre qué usted está haciendo como candidato o como directivo, como funcionario. O sea, la gente tiene dudas, y son dudas lamentablemente fundadas, de los diferentes precandidatos que administran recursos, sobre todo cuando se dan este tipo de procesos. 2.000 millones de pesos asignados de emergencia, cuando aquí no hay ninguna emergencia ambiental, crea suspicacia. Y como yo siempre digo, cuando hay que explicar algo, ya está mal porque hay que comenzar a explicarlo. Cuando las cosas andan bien, ni siquiera se tienen que explicar. Entonces, todo este tema ha generado la disyuntiva de si los que están aspirando pueden seguir siendo funcionarios. Miren, yo he visto lo que ha estado pasando en las últimas semanas con el señor David Collado, visitando diversos barrios de la capital, llevando ayudas, que la gente lo que está diciendo, incluso los mismos precandidatos de su partido, que si esas ayudas la está llevando como precandidato o le está llevando como ministro de turismo. Si esa fundita que él está llevando y esas cajas, si son financiadas por empresarios privados o por el Ministerio de Turismo, porque hay una línea muy delgada. Entonces, si usted va a aspirar a algo, usted tiene el derecho de aspirar, a usted lo que no tiene el derecho es de aspirar desde una posición que la gente pueda intuir que usted está usando el dinero de la institución. Ojalá y no lo esté usando. Ahora, es una línea muy pequeña, muy delgada. En los vehículos que usted se desplaza, ¿son sus vehículos privados o los vehículos de la institución? La seguridad que usted utiliza, ¿es la seguridad de la institución o la seguridad privada? Podría confundirse lo que usted está haciendo. Por eso, debe venir un llamado para que los que quieran ser precandidatos que lo sean, pero no siendo funcionarios públicos. Porque si ustedes decían que era el cambio, decían que eran el cambio, y eso era lo que hacía el PLD, ustedes no pueden hacer lo mismo que el PLD hacía. Ustedes tienen que ser diferentes. Y lo estoy diciendo hoy porque se están abriendo muchas brechas. Cuando Peñaguaba salió en un hospital a tirar tarjeta de Navidad, ¿qué dijo la gente? Él no la está dando como director del Gabinete de Políticas Sociales, sino la está dando como precandidato presidencial. Entonces yo vi incluso algunos precandidatos de ese partido que hicieron bembita. Pero yo también me he preguntado cuál es la opinión del organismo rector de los procesos electorales, la Junta Central Electoral. Pues la Junta está callada. La Junta no dice nada. Usted es el organismo que administra el proceso. Y como organismo que administra el proceso, se espera que usted lo haga de forma diáfana. Y no que mire para otro lado. Si está bien que una persona que es ministro, que aspira a la presidencia, esté regando y dando de todo, bueno, pues entonces usted dice, sí, eso está bien. Y la gente ya sabe que se puede violar la ley, hacer lo que le dé la gana y que no va a pasar nada. ¿Ustedes están entendiendo?
Entonces, por eso yo digo que el tema de las precandidaturas tiene que definirse. Además, se habla de otros ministros que acompañan a ministros que aspiran a la presidencia, que están utilizando sus instituciones para eso. Entonces, si es que quieren demostrar que son el cambio, solo se cambia cambiando. Yo siempre decía eso y lo vuelvo y lo repito. Parece como una locura, pero no. Es que usted puede decir que cambia de boca y si sus acciones son las mismas, no hay cambio. La República Dominicana ha dejado de creer en la clase política precisamente por ver ese tipo de comportamientos. Lo último que pasó y que hay ahora, una especie de cacería del que tenga más diputados. Que tenga más diputados, el que tenga más senadores, el que tenga más alcalde. ¿Usted recuerda la rendición de cuentas el 27 de febrero de Luis Abinader? Llegó un momento que Luis estaba solo y estaban los diputados que andaban con David, los diputados que andaban con Carolina, los diputados que andaban con Yayo, los diputados que andaban con Peñaguaba. Y el que era el protagonista de la rendición de cuentas estaba solo, que era Luis. Eso en Estados Unidos le dicen lame duck, pato cojo. Y en República Dominicana se le llama la soledad del poder. Y tiene que ver cuando los presidentes ya van de salida, todo el mundo como que le va sacando los pies y se van acercando al que ellos creen que puede ser el candidato o que puede ser el presidente. Entonces, como Luis anunció que no iba, ¿qué hicieron? Comenzaron a formar toda su tendencia, pero estando dentro del gobierno. Entonces, los diputados de fulano, los diputados de fulano, los diputados de fulano. Y todo el mundo le sacó los pies. Pero siguen desde posiciones públicas. Por eso hoy a uno se le hace difícil creer que no están siendo utilizados los recursos del Estado en la campaña de algunos de esos precandidatos. Y lo que es más, muchos de esos que se están creyendo la película, en el único lugar que son candidatos es en su mente, como uno dice en el barrio, en su mente de cacaíto. Usted escucha a personas que usted lo pone en el parque de Aso y nadie sabe quién es y andan aspirando a la presidencia. Y le voy a decir otro método que yo también me pregunto si está siendo financiado por el Estado o quién está pagando eso. El método de las encuestas. Si para algo se prestó mucho el famoso Antonio Espaillat en el recién pasado proceso de IEC, que por eso la gente cree que a él no le va a pasar nada, es porque sus encuestas eran utilizadas como una vedette para poner al que ellos querían en la mente de la gente. Por ejemplo, como ya Luis no era candidato, esas encuestas estaban saliendo a 4 años de las elecciones diciendo que el más famoso era David, que el que mejor iba era David, y David Collado, si hay una condición que yo reconozco es que ese tipo no lo conocen más allá de la ciudad de Santo Domingo. Y que se ve hasta forzado el tema de la candidatura de él. Usted ve que cuando quiere acercarse a la gente se ve como que lo están forzando porque esa no es su naturaleza, que es un papelazo. ¿Pero qué hicieron esas encuestas? Como un grupo empresarial quiere meterle por la cabeza y la mente a la gente que ese candidato, que el de ellos, supuestamente el que va a ganar, el que la sociedad va a votar, el más famoso, el de mejor perfil, comienzan por esas encuestas a meterle una corta y una larga. Y lógicamente hay una parte del electorado que no sabe la diferencia de su mano derecha y su izquierda que comienza a creer eso. ¿Ustedes me están entendiendo lo que le estoy diciendo? De ahí que yo he llegado a la conclusión de que habría que preguntar e investigar incluso si esos estudios que se hacen, esas encuestas, son pagadas por el Estado a través de contratistas cercanos a esos ministros. Hay muchas cosas, señores.
hay muchas cosas, porque ya el tiempo en que los perros se amarraban con longaniza, y ese tiempo pasó, ya la gente no lo cree. Por eso, el tema del liderazgo, por eso el tema de lo que son directivos y dirigentes ha empezado a hacer mella en la sociedad y saber si algunos se quieren convertir en dirigentes con el dinero del pueblo, metiéndole cuento al pueblo, o si simplemente son directivos que no llevan ni una gata a aquello que dicen la gente. Vamos a la pausa. En breve volvemos en A Esta Hora con Otniel Ramírez.